Y buenas noches a ti y a todos los que nos siguen en este espacio de la Mesa Redonda. Nuevamente estamos acá para informar a nuestro pueblo sobre esta etapa de recuperación post-COVID y como en otras ocasiones siempre agradecemos a la Mesa Redonda, a ti personalmente por la oportunidad. Como fue explicado por el presidente y por nuestro primer ministro en la Mesa Redonda el pasado jueves, el restablecimiento del transporte será gradual y bajo el cumplimiento de medidas sanitarias. Es decir, durante las 3 fases se van a mantener un grupo de medidas que, bueno, yo explicaré en detalle. El plan de medidas de transporte es amplio, así que abordaré lo más importante y lo que de alguna manera ha generado dudas en la población en aras del tiempo que hemos estado monitoreando las redes. Y después, durante los próximos horas, días, estaremos aportando información adicional a través de los medios y a través de nuestras páginas web y demás. Si nosotros fuéramos a resumir rápidamente qué es lo que se ha previsto en transporte para las 3 fases de la primera etapa, te diría, por ejemplo, que en la primera fase se restablecen con limitaciones. Después voy a explicar qué significa limitaciones. Los servicios de transporte público a nivel de provincia, me refiero al urbano, interurbano, intermunicipal, rural, las lanchas y demás, se mantienen las restricciones de los viajes entre provincias todavía, porque evidentemente esta primera fase es una fase en la que todavía hay presencia de la COVID y es mucho riesgo, y también las restricciones de entrada y salida del país. Se mantiene el apoyo a salud ajustado y se reinicia el despacho de las cargas procedentes desde el exterior que las personas tienen en los operadores transitarios. Luego, en la segunda fase, lo que se ha previsto es ampliar los servicios locales. Se restablecen los servicios de transporte interprovincial con limitaciones y se incorporan los vuelos internacionales en los polos turísticos definidos. Después el ministro de Turismo se referirá a eso con más detalle. Y se amplía el despacho de las cargas del exterior, ya que hay transportación interprovincial, pues entonces ya se amplía el despacho a los residentes en provincias que están fuera de los lugares donde están los almacenes de las transitarias. Y también se reinicia en esta fase las transportaciones por ferrocarril de cargas de personas naturales, porque el ferrocarril no ha parado de transportar, todo lo contrario, esta ha sido una etapa de mucha intensidad en las transportaciones y demás. Y en la tercera tercera fase se restablece prácticamente ya todos los servicios, es una fase de mayor normalidad. Es bueno aclarar que cuando nosotros hablamos de los servicios, nos estamos refiriendo tanto a los servicios estatales como los no estatales, es decir, no tenemos una distinción en cuanto a la forma de gestión, sino que son medidas que se adoptan con relación a los servicios. Por otra parte, el fin de una fase y la entrada y el inicio de la otra, ya se ha dicho que dependerá de los indicadores de salud y por tanto, mientras más disciplinados seamos, mientras más respetemos las medidas que se han dispuesto de distanciamiento y demás, más rápido pasaremos de una fase a otra y más rápido tendremos todos los servicios de transporte restablecidos. Así que esa gradualidad también tiene una dependencia del apoyo y la contribución que hagamos todos a las medidas que se han venido tomando. Será un denominador común para todas las fases el uso obligatorio del nasobuco en los medios de transporte, en las terminales y demás, por parte de los pasajeros y de los empleados. La desinfección de los medios y las terminales, el pesquisaje permanente y el control de la ocupación de los medios y de las terminales con el fin de garantizar determinado distanciamiento físico. Asimismo se establecen ya para la segunda, realmente ya desde la primera fase, un grupo de protocolos de salud específicos para las fronteras aéreas y las fronteras marítimas, que son realmente atendiendo recomendaciones de las organizaciones internacionales para este tipo de transporte. Y en ese sentido nuestras infraestructuras han avanzado muy rápido en la preparación. Bueno, desde la primera fase se permitirá la ocupación de los medios, todos los medios de transporte, se permitirá la ocupación de los pasajeros sentados, de todos los pasajeros sentados, pero habrá una gradualidad en la ocupación de los pasajeros de pie, que comienza en una primera fase con el 50%, en una segunda fase con el 70% y posteriormente con el 100% en la tercera fase. Esto es algo, uno de los retos más grandes, y también cuando hemos hablado de esto nos dicen, bueno, ¿y quién va a controlar en el transporte público? Bueno, esa es una tarea compleja que requiere la participación de todos, pero es inevitable que
o es importante, imprescindible que pongamos medidas para garantizar dentro de los ómnibus evitar el hacinamiento. Ahí hemos dispuesto varias medidas que tienen que ver con señalizar los ómnibus, reforzamiento, en fin, ahorita me voy a referir un poco más en detalle a esto. Y de todas maneras, es un reto realmente la medida porque, como se conoce, ya sea por la compleja situación energética que hemos venido experimentando y que se mantiene, o por la cantidad de medios disponibles, que también hemos tenido afectaciones por las limitaciones de la adquisición de piezas de repuesto, no logramos satisfacer la demanda de transportación. O sea que nosotros nos movemos en un ambiente de mucha tensión y de mucha responsabilidad para garantizar que la incorporación de los servicios de transporte no se nos convierta en un problema que vaya contrario hacia lo que se espera del país, y en eso tiene una participación muy importante todos, nuestros trabajadores del sistema, pero también nuestra población. Y lo vamos a lograr, si tenemos el convencimiento de que como hay otras medidas complejas, también en esta vamos a lograr resultados positivos con la participación de todos. Durante esta etapa será imprescindible también reforzar las medidas de prevención y de control de la seguridad vial. Hemos estado durante varios meses con una relativa baja circulación vial de vehículos y ahora, cuando se comience el restablecimiento del transporte público, hay que extremar las medidas de precaución. Las medidas de precaución en las paradas, en las intersecciones, los conductores, reforzar las medidas de seguridad. Así que hemos instruido a todos los territorios repasar y reforzar las medidas de seguridad vial para evitar accidentes. Hasta aquí, de manera general, Randy, lo que te puedo decir sobre el plan de transporte. Ahora, me pedías un poco sobre la primera fase. La primera fase. Que empezamos mañana ya. Bueno, la primera fase que comienza mañana para todo el país, menos para La Habana y Matanza. Hay que hacer la aclaración porque estos son dos territorios que no entran en la primera fase y, por tanto, contrario al resto del país, se mantienen, sin transporte. Incluso deben reforzar las medidas para poder entrar rápido en la fase y no complicar el resto del país. Esos son dos territorios que tenemos que trabajar de conjunto todos para que no se compliquen, incluso restringir más aún los movimientos entre La Habana y Matanza y el resto del país, y que no se nos produzca un retroceso. Bueno, los ómnibus públicos que actualmente se utilizan en la función de transportación de trabajadores de diferentes sectores se reincorporan a sus recorridos habituales, con restricciones sanitarias que ya expliqué del % de ocupación, ahí tiene que ver con la limitación, y también con determinadas restricciones en las frecuencias, porque se ha previsto que se abran el 100% de la ruta, pero no con las mismas frecuencias que estaban, con frecuencias, menos frecuencias, priorizando los horarios pico, obvio, para evitar congestiones, y con determinadas reservas para atender posibles aglomeraciones, porque ahora tenemos que monitorear el pico de esta etapa, no es igual que el pico que teníamos antes, es decir, aquí se han transformado un poco los flujos de pasajeros y tenemos que observar. Se restablecen los servicios de taxis ruteros y de lancha en todo el país, se rehabilitan todas las licencias de los trabajadores por cuenta propia que se suspendieron de oficio, ahora se las restablecemos de oficio también a todos los trabajadores por cuenta propia de inmediato, y prestarán servicio, recordamos, respetando los precios que habían sido aprobados por los gobiernos antes de la suspensión. Es decir, recordemos que se había adoptado la medida de que los servicios básicos que prestan los trabajadores por cuenta propia a la población se realizan con precios regulados. Bueno, estos precios se mantienen. Aquí tenemos solo la observación de que como el mismo proceso de restablecimiento de los trabajadores por cuenta propia y que pueden también dirigirse a las oficinas que les dieron la licencia para más detalle, ¿no? Porque aquí estoy hablando de manera muy general, va a suceder un cambio de la tarjeta de combustible que ellos utilizan para ponerles una tecnología mejor que les facilita a ellos el consumo y a nosotros también el control para que sea más eficiente. Eso está organizado en el país y los transportistas pueden consultar para que se les esclarezcan las dudas. Ahí también se restablecen los trámites de Unidad Estatal de Tráfico en todo el país para las personas jurídicas. Se reanudan también, Randy, los trenes locales de pasajeros, los que no salen de las provincias. Es decir, hay muchos servicios locales en las provincias de trenes que se restablecen, incluye cochemotores, caratas y hasta pequeños trenes también.
Los ómnibus del turismo que actualmente se emplean en la transportación de trabajadores en el resto del país, esto son las cosas de la fase, ¿no? La Habana todavía se mantiene, se emplean, comienzan a retirarse de estas funciones y bueno, los trabajadores se servirán del servicio de transporte público. Se reorganiza la transportación de trabajadores de salud, manteniendo aquellos imprescindibles centros que se deciden los consejos de defensa que todavía se mantienen vinculados directamente al combate, al enfrentamiento de la COVID. Y asimismo se mantendrá el apoyo de salud de servicios de ambulancia, al tiempo que se garantizan los tradicionales servicios de hemodiálisis, los traslados a los centros de aislamiento, los medibús, o sea, un conjunto de servicios que siempre se han prestado a salud, que se mantienen, por supuesto, durante esta fase. Se restablece el refuerzo de las empresas Transmetro y Transporte Escolar al transporte urbano, según la demanda y prioridad de los consejos de defensa y también en correspondencia con la disponibilidad de medios y de combustible. Recordemos que no estamos muy amplios. Se mantiene suspendido el apoyo de los medios de transporte estatales en las paradas y puntos de embarque. En esta primera fase todavía no se establece la obligatoriedad de los vehículos estatales de parar en las paradas. En esta primera fase vamos a estar concentrados con los inspectores y todo en garantizar que los ómnibus circulen bien y entonces más adelante seguimos con lo demás. Se mantienen los traslados de las altas médicas entre provincias bajo un estricto control y coordinación entre los consejos de defensa provincial y con salud. Se reinician transportaciones masivas que le llamamos, que son transportaciones en función de las necesidades de algunos organismos del MINFAD, del MININ, que se hacen por tren y por ómnibus, vinculado al reinicio de algunas actividades de estos organismos. Se mantendrán cerradas las estaciones y las terminales porque todavía no se inician los servicios interprovinciales. Con respecto a las entradas y salidas del país, como ya expliqué ahorita, se mantienen las restricciones actuales, es decir, se mantienen los aeropuertos operacionales, sí, hay que decir que nuestros aeropuertos están operativos, implementando las recomendaciones de las medidas sanitarias, pero prestando servicio a los vuelos humanitarios, vuelos de carga que se realizan sistemáticamente. Se mantiene la limitación para los pasajeros que arriban de una sola pieza de equipaje en bodega de hasta 32 kilogramos. Esta es una medida también que ha traído muchas dudas. Después el compañero Cordobés, el jefe de la aduana, puede abundar un poco más, pero realmente la cantidad de equipaje que traen los pasajeros, si es mucho equipaje, complica mucho la operación del aeropuerto y extiende el tiempo de estancia de los pasajeros en los aeropuertos y eso produce riesgo en esta fase. Continúa la prohibición de la permanencia de embarcaciones. Bueno, y con respecto a eso hay dudas también de los pasajeros. Bueno, ¿y qué hago con el resto de la mercancía? Bueno, eso Cordobés puede explicar las alternativas que tienen los pasajeros. Continúa la prohibición de la permanencia de embarcaciones de recreo extranjeras en aguas territoriales, como todavía están limitados el arribo de extranjeros. Se inicia el despacho de cargas no comerciales a las personas naturales en las provincias donde las transitarias tienen almacenes. Se mantiene la circulación de vehículos estatales con los requerimientos de una autorización. Se restablece el servicio de revisión técnica que teníamos suspendido, el famoso somatón, que se llama, que todo el mundo conoce como somatón. Bueno, eso se reinicia. Lo que no se va a permitir es ir al somatón a hacer cola allí. Hay que reservar previamente por teléfono o por la página web de la empresa. Y se priorizarán los equipos que tienen la revisión vencida. Se mantiene paralizado el servicio de la Escuela de Educación Vial, pero se van a iniciar los cursos de recalificación de los choferes que impartirán los instructores directamente en las bases de transporte. Eso es de manera general. Puede haber preguntas específicas de personas con respecto a algunos de estos servicios que podemos aclarar posteriormente, Randy, pero hasta aquí es lo que se ha previsto para la primera fase en transporte. Detalles ya ahora mismo en Codebata, así que pueden ir también poniendo sus preguntas, sus opiniones, que mañana los compañeros del Ministerio de Transporte estarán ayudándonos también ahí a responder todas esas interrogantes. Pero le propongo, ministro, hacer un breve alto para ver un material que Bernardo Espinosa nos ha preparado de cómo se está organizando los aeropuertos, especialmente el aeropuerto de La Habana, para estas fases que vienen ahora de recuperación después de la COVID-19. Cuba alista sus infraestructuras aeroportuarias. Todo en función de impedir la transmisión de la COVID-19. Nuevos protocolos implementan el control sanitario a quienes llegan o salen del país. Se verifican sus datos personales y se le hace una breve entrevista médica insistiendo en aquellos síntomas y signos referidos a la COVID.
Además de eso, se les realiza una termometría digital donde se comprueba la temperatura corporal en ese momento. Especialistas señalan que si los parámetros del pasajero están en valores normales, este continúa para realizar el chequeo de su reservación aérea o hacia las áreas de llegada, según el caso. Si la termometría diera positiva o el pasajero refiriera algún síntoma o signo, se aísla del flujo de pasajeros y se traslada para una sala de aislamiento que tenemos a los efectos, donde se le hace un exhausto examen clínico. Otros exámenes impedirán la entrada de la COVID-19 a Cuba. Cada servicio aeroportuario, incluidos los controles de fronteras, incorporan medidas y procedimientos. Se están aplicando señalizaciones tanto en los asientos como en todos los procesos, garantizando la distancia de 1 a 2 metros, que es la que está recomendada por todas las organizaciones internacionales y además por el Ministerio de Salud. Una vez llegados a los puntos de venta, se les realiza un proceso de desinfección de manos, pies en los casos que procede, y existen las señaléticas de paso donde deben ubicarse, posicionarse. Las tripulaciones cumplen un esquema de protección sanitaria y epidemiológica. Las tripulaciones se preparan para tener el menor contacto posible con los pasajeros sin atenuar la calidad en el servicio. Nosotros en estos días ya hemos hecho algunos vuelos y no hemos tenido en ningún momento ningún temor, ningún miedo. Vemos que el personal de salud del aeropuerto también nos está ayudando mucho. Autoridades explicaron a nuestro equipo que en la nueva etapa se mantiene la medida que establece el acceso exclusivo a las terminales aéreas solo para pasajeros. Es obligatorio el uso del nasobuco para pasajeros y trabajadores. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, este tiempo de cierto respiro por los aeropuertos, aunque no han parado, pues ha permitido ir mejorando las condiciones de cara a la reapertura ya en masividad de estas instalaciones. ¿Qué se ha previsto, ministro, para la segunda y la tercera fase, donde ya entonces empiezan a restablecerse otro servicio? Sí, Randy, en ese mismo orden de gradualidad, en la segunda fase se mantiene y se amplía el transporte público. Como le dije, hay una gradualidad en la ocupación. También se restablece el apoyo de los medios estatales en las paradas de puntos de embarque. Es decir, ya en esta segunda fase se incorpora la transportación con medios de transporte estatales, que como mismo lo hacíamos antes de la COVID, cumpliendo con los mismos requerimientos sanitarios que el resto de los medios. Continúan las transportaciones masivas interprovinciales de varios organismos. Esto es un proceso tanto de educación como el propio MINFAR. Durante todas estas fases están haciendo movimientos masivos de pasajeros, así como los traslados a las altas médicas. Se reinician los servicios regulares interprovinciales. Aquí en la segunda fase. Me detengo un minuto. Sí, en esta segunda fase, y debo aclarar que estos servicios interprovinciales en la segunda fase se restablecen entre provincias que estén en segunda fase. O sea que, y que el tránsito, el recorrido entre una provincia y la otra, todas las provincias que están por el medio también estén en segunda fase. Mientras esto no suceda, no se puede restablecer ese tráfico. Hay algunas personas que han dicho, ¿por qué no se restablece el servicio interprovincial entre provincias que no están? Bueno, eso va a suceder en la segunda fase, pero con el requisito previo de que todas las provincias que estén en el recorrido estén en segunda fase. Porque la segunda fase corresponde con indicadores de salud, como ya bien se ha dicho. Se restablecen los ómnibus hacia las cabeceras provinciales, los trenes nacionales con los coches chinos van a circular cada 8 días, no cada 4 todavía. Y solo cuando La Habana esté en segunda fase. Ese es uno de los requisitos, o sea, los coches chinos, no, porque todos los trenes salen desde La Habana. Si La Habana no está en segunda fase, no puede haber trenes. El resto de los trenes interprovinciales que funcionaban antes de la COVID y el catamarán hacia la Isla de la Juventud, que navegará con una frecuencia inferior a la que la realizaba antes, y también solo cuando La Habana esté en segunda fase.
Comienzan a funcionar las agencias de venta de pasajes con determinadas características. Los detalles de cómo se van a comercializar los pasajes los vamos a informar posteriormente para no detenerme ahora. Se priorizan los pasajeros con reservaciones antes del cierre de los servicios de las agencias que deseen viajar. Se inicia la comercialización de pasajes con la modalidad de comercio electrónico. Aquí Ya, también han hecho pruebas ya en estos estamos días. haciendo pruebas. Mañana tenemos prevista, hemos convocado a todo el mundo que trate de comprar un pasaje de manera Mañana en la participen, mañana, hagan la... para someter la aplicación a un verdadero servicio, ¿no? estrés, a ver cómo se comporta antes de que se vaya a establecer y poder adoptar las medidas. Y tenemos un equipo, los desarrolladores nuestros que han tomado experiencia de otras aplicaciones y han recibido muchas recomendaciones del pueblo que se han ido incorporando en estos días que se ha estado practicando. Y hasta ahora vamos a ver mañana cómo se produce esa prueba. En el caso de los vuelos de Cubana Aviación, se restablecen con frecuencia limitada hacia la Isla de la Juventud, pero para el resto de los destinos nacionales dependerá de que tengamos disponibilidad de aeronaves a partir de que en estos momentos, producto de las medidas de bloqueo de los Estados Unidos, estamos atravesando con dificultades para los permisos de las aeronaves que tenemos arrendadas que hacen normalmente esos vuelos. Eso lo informaremos oportunamente. Se abren las terminales y las estaciones, pero igual que los aeropuertos, solo para los pasajeros que van a viajar. Tenemos que garantizar el aislamiento, el distanciamiento, mejor dicho. Se restablecen los servicios interprovinciales que prestan los porteadores privados. Yo no mencioné en la primera fase, con el restablecimiento de los trabajadores por cuenta propia, y es algo que obvié, que se restablecen todos los trabajadores por cuenta propia, pero los servicios interprovinciales, tanto estatales como los privados, continúan suspendidos. Aquí se restablecen. La segunda fase. Sí, exactamente. Bueno, se autorizan, además de los vuelos humanitarios y de carga, las operaciones aéreas en interés del turismo internacional. Después se informará en más detalle hacia los polos definidos y desde los orígenes que se decida. Al igual que la primera fase, se mantiene la restricción de entrada y salida y la limitación de una sola pieza de equipaje en bodega de 32 hasta 32 kilos. Se mantiene la prohibición de embarcaciones en las aguas territoriales y también se exceptúan las marinas internacionales de los polos que el turismo decida abrir y que tengan marinas internacionales. Las marinas internacionales de aquellos polos que se abren de manera diferenciada en los cayos, pues podrán operar. Se restablece con normalidad la circulación de los vehículos estatales, ya no habrá falta una autorización para circular. Se mantienen todos los servicios que se prestaban en función de salud. Se extiende el despacho de las cargas no comerciales a otros territorios, ya fuera de donde están los almacenes de las transitarias, y las escuelas de educación vial ya comienzan a funcionar. Eso es segunda fase, y ya en la tercera, que es lo más parecido a una normalidad nueva, a una nueva normalidad, como ya se ha dicho, se restablece totalmente el transporte público, tanto estatal como no estatal. Se amplían las rutas interprovinciales que habíamos dicho que se iniciaban hacia las cabeceras y ahora se amplían a todos los destinos. La frecuencia de los trenes baja de 8 días a 4 días como estaba antes de la COVID. La transportación marítima hacia la Isla de la Juventud amplía su frecuencia y los vuelos nacionales se restablecerán en correspondencia con las aeronaves, algo que tendremos que informar posteriormente. Los portadores privados ya mantienen todos sus servicios, las terminales y estaciones también se mantienen todavía, y es algo que quisiéramos mantener solo con la entrada de pasajeros para viajar. Se autorizan las operaciones aéreas internacionales ya de manera regular y comienza a normalizarse la entrada y salida del país. Se amplía entonces a 2 piezas de hasta 32 kilos el equipaje que pueden traer los pasajeros desde el exterior como carga acompañante. Se deja sin efecto la prohibición de las embarcaciones de recreo extranjeras en las aguas territoriales y se restablece con normalidad el despacho de las cargas no comerciales. Nosotros, Randy, de manera general, hemos trasladado a todos los consejos de defensa la indicación y también a todas las administraciones que deben coordinar con los subgrupos de transporte y trasladar, las administraciones, trasladarle a sus trabajadores información para que no, en estos cambios de medidas, se genera confusión. Muchos trabajadores que se transportaban con una empresa ahora se transportan con otra y no saben. Es decir, hay que trabajar con mucha información con los trabajadores para evitar inconvenientes. Durante este periodo también vamos a mantener una muy activa comunicación con la población
Como ya dije, por nuestra página web, nuestras oficinas de atención a la población están disponibles y trabajando muy activamente durante todos estos días, lo han hecho. Y las transportaciones que normalmente se organizan a nivel del ministerio, que no son directamente vinculadas con la COVID, aunque son las transportaciones de los alimentos, todas las transportaciones del MinSIN, de la canasta familiar normal y demás, se mantienen, se aseguran a través de la operación Puerto Transporte Economía Interna, que tiene una operación diaria de seguimiento de todas esas transportaciones. Por último, si me lo permite, los trabajadores de transporte encabezados por sus sindicatos y las administraciones bajo la conducción de nuestro partido deben continuar trabajando con profesionalidad, sensibilidad y responsabilidad, Randy, en esta etapa que comienza con su primera fase, en la que sin duda todo lo que haremos será más complejo. Hasta ahora todo fue cerrar, ahora todo será más complejo, requerirá más esfuerzo, más dedicación, más escuchar y atender las necesidades de nuestro pueblo para que los servicios sean cada vez mejores. Y pondremos nuestra voluntad por delante para que los resultados que se logren sean positivos. Hemos visto durante estos días muchas sugerencias, ideas inteligentes de cosas que debemos hacer en el transporte. Y yo quiero trasladarle a nuestro pueblo la tranquilidad de que nosotros tenemos la obligación de escuchar y recepcionar esas preocupaciones y esas sugerencias, pero también tenemos la responsabilidad de que lo que hagamos se pueda cumplir y se pueda controlar, y que en ese balance vamos a estar trabajando y vamos a seguir haciendo cosas para mejorar el transporte en nuestro país, para la difusión de nuestro pueblo. Creo que hay medidas sin dudas que tienen un impacto muy bueno. El hecho de haber podido aprovechar este tiempo también para poner en punto la APK Viajando. En la primera prueba todas las referencias que tengo son buenas, tiempo para comprar, es decir, está bastante bien equilibrada la aplicación. Y bueno, pues tendremos que enfrentar una etapa que será bien complicada. Como usted decía, lo más difícil será limitar al 60, al 70, o ya de manera completa el transporte, pero eso requerirá, por supuesto, de mucha habilidad también de los transportistas en cada uno de los lugares. Aquí siempre tenemos la limitante del tiempo, y si sigo hablando no voy a dejar hablar después a los colegas, pero realmente siempre esa aplicación es muy buena, pero también en los días festivos y los momentos complicados, se acaban los pasajes, no importa si es por la aplicación, o sea, son realidades que tenemos, que a veces la demanda es superior a nuestra oferta, y ahí se nos complica la cosa. Y realmente en este periodo de COVID, Randy, la participación y el aprovechamiento del momento para hacer gestiones y labores en función de mejorar el transporte han sido muchas, y se han hecho muchas acciones en ese sentido, y estamos realmente satisfechos con continuar trabajando de esa manera.